Ya, en honor al tiempo vamos a partir. Para los que se están uniendo y que se unieron después de que abrí cámara, me presento, yo soy Maggie Espinosa, yo soy asesor tributario, contable y laboral. Ya, yo soy la encargada del área renta sobre todo, en contable, y la que brinda las asesorías más complejas. Estamos siempre en pro de ir mejorando el servicio y vamos a partir este ciclo de charlas para que todos puedan ir aclarando dudas. Sabemos que en el día a día de repente surgen muchas cosas que tienen que ver con este tema de los gastos, así que decidimos partir con esta como la primera. También agradecemos mucho su participación, el interés en estar presente, y nos gustaría también tener esta retroalimentación después, si pueden, con sus contadores o en el mismo chat, que nos vayan dejando temas que les interesaría que fuéramos tratando más adelante. Ya hay varias actualidades tributarias, sobre todo en este último tiempo, muchos cambios con el tema de la transferencia, el cumplimiento tributario, un montón de cosas que están dando vueltas. Así que la idea es que estén todos al día y puedan entenderlo de una manera fácil. Aquí no vamos a hablar con tecnicismo, vamos a bajar la información para que todos la puedan entender y tengan claro. Lo que les comentaba, les voy a pedir a todos los que tienen los micrófonos abiertos que los puedan cerrar para que puedan todos escuchar bien. Al final de la presentación vamos a tener unos minutos para ir resolviendo dudas. Lo ideal es que las puedan ir dejando en el chat. Están presentes varios de los contadores del equipo contable, así que ellos también van a estar atentos, y José Pilar, que trabaja conmigo en el área renta, va a estar moderando el tema de las preguntas, ¿ya? Así que ahí vamos a ir para que esto sea más fluido y aprovechemos bien el tiempo. Eso, así que vamos a partir ahora con la presentación. Les voy a compartir. También mencionarles que la charla está siendo grabada, así que después la vamos a subir a la página contable, la vamos a compartir por las distintas vías que tenemos. También los dejo invitados desde ya a que sigan las redes sociales de Contable, el blog de Contable, porque siempre estamos subiendo ahí información que tiene que ver con todo este tema de la actualidad. Siempre que pasa alguna noticia, algo que está como en llamas, como se puede decir, lo vamos a estar subiendo a las redes sociales, ya que es nuestra forma más rápida de poder llevar la información a todos. Entonces, vamos a partir con este tema que tiene que ver con los gastos aceptados y el impacto en el cumplimiento tributario, que es lo que nos interesa ahora, que se viene en la próxima renta. Entonces, el objetivo es reforzar aquí estos criterios, estas dudas que van quedando, que siempre tenemos la duda, ¿esto será aceptado o no? Vi un video en internet y la persona dijo que todo se podía meter, pero la verdad es que siempre esos videos que se hacen para llamar la atención del público tienen siempre como una letra chica, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado. Existe una normativa vigente que rige todo este tema de los gastos. Entonces, para no tener problemas con el Servicio de Impuestos Internos, aquí les vamos a ir dando una guía para que ustedes puedan planificar mejor y puedan utilizar mejor todo lo que tiene que ver con su negocio. La idea es que la contabilidad y el resultado que se muestra a final de año sea lo real en lo que ustedes están usando para sus negocios, porque puede ser que por desconocimiento estemos dejando cosas afuera y no las estemos considerando, y estemos perdiendo de usar esa rebaja para después el tema del pago de la renta, ¿ya? Esto también tiene mucho contexto, porque como yo les decía, en redes sociales ustedes van a ver videos de todo, ya hay mucha información dando vuelta, mucho TikTok, muchos Reels por ahí llaman a captar a la atención de las personas diciendo se puede meter todo como gasto. Y la verdad es que eso no es tan así. Como les decía, existe una normativa. El Servicio de Impuestos Internos se ha encargado de explicar y de desarrollar cada vez más este tema,
con el tema de la reforma tributaria, igual cambió el concepto de gasto aceptado, entonces si uno no está actualizado, también puede tener una idea muy antigua y podría ser que no esté utilizando los gastos que podría usar para su negocio. Ya, entonces aquí vamos a ver esto. También ponerlos en contexto, en en octubre del año pasado se aprobó, empezó a regir la ley de cumplimiento tributario. Esta ley de cumplimiento tributario vino a mover el piso a muchas personas porque ahora, sobre todo ahora, se están realizando muchos cruces de información. En esta próxima renta, o sea, el AT 2026, que es el que ya estamos preparando, lo más probable es que aparezcan muchas cosas que antes no eran fiscalizadas y no eran revisadas, ya por el mismo tema de que la ley de cumplimiento tributario empezó a aplicar nuevas declaraciones, nuevos cruces de información. Sabemos que ahora la mayoría de los documentos están en línea, el Servicio de Impuestos Internos tiene acceso a esta información. Entonces, cada vez es más difícil poder engañar al servicio o poder meter cosas que no tienen relación a nuestro negocio, porque al hacer estos cruces aparecen las alertas y podríamos entrar en una auditoría tributaria, que es lo que queremos evitar, obviamente, porque cuando uno entra a un proceso de fiscalización, a una auditoría tributaria, te revisan todo y te pueden revisar hasta en un proceso normal son 3 años, pero si el Servicio de Impuestos Internos determina que hay muchas diferencias, hay mucho desorden en la contabilidad, podrían revisar hasta 6 años, ya que ese es el tramo que ellos tienen para poder revisar y revisan todo. Yo he estado en bastantes auditorías, yo ya llevo más de 20 años asesorando clientes, he estado en varias fiscalizaciones, en varias auditorías áreas del servicio y por eso sé lo que revisan, sé lo que causa duda en los gastos sobre todo. Y finalmente, lamentablemente también, hay muchas cosas que quedan a criterio del fiscalizador que a uno le toque, ¿ya? Porque la ley es una, el Servicio de Impuestos Internos saca una interpretación, pero también ahí queda el criterio del fiscalizador cómo interpretar esa información, ¿ya? Entonces uno puede ser que conozca gente que pasó por una auditoría y no la revisaron o le aceptaron ciertas cosas, pero a ti te toca con otro fiscalizador que es mucho más meticuloso y no quiere decir que te vayas a salvar como la otra persona que tú conoces. Eso para que también lo tengan claro, muchos de los trámites que uno realiza frente al Servicio de Impuestos Internos quedan a criterio del fiscalizador. Y ahí es donde también entra esto de que si yo conozco bien la ley, si conozco bien mis derechos, me puedo defender, obviamente. Entonces, aquí vamos a ir viendo todo esto. Entonces, lo primero que queremos aclarar aquí para que los requisitos generales para que un gasto sea aceptado, sea deducible. Entonces, aquí hubo un concepto que cambió, como les decía, con el tema de la reforma tributaria. Esto es alrededor del 2021 en adelante, más o menos. Cambió este concepto que decía que el gasto, para que uno lo pueda reducir, tiene que tener la actitud de generar un ingreso, ya sea actualmente, o sea, en el año en curso, o a futuro. Ya, esto es como lo nuevo, porque antes se decía que el gasto era aceptado solamente si generaba una renta o un ingreso. Ya, ahora la palabra actitud lo cambió todo, porque yo podría hacer una inversión, podría decir, voy a hacer este gasto porque quiero hacer crecer mi negocio, pero puede ser que no me resulte o que me arrepienta, pero yo ya hice el gasto. Entonces, si yo dije, esto tiene la actitud, o sea, yo tengo la intención de que esto me genere un ingreso, ya pasa a ser un gasto aceptado. Otro de los requisitos que debe cumplir es que tiene que ser pagado o adeudado en el ejercicio correspondiente. Esto quiere decir, este punto depende del régimen tributario, ya porque tenemos régimen tributario que es el más rígido, el más completo,
que la gran mayoría no lo tiene, porque es el más difícil, por lo mismo, también depende del tipo de negocio que tengas, que es el 14A, que me permite meter un gasto, aunque no esté pagado en mi contabilidad, pero tiene que corresponder al ejercicio, al año en curso. Yo no podría meter un gasto del año pasado, ya en ese tipo de régimen, por ejemplo. Pero tenemos los regímenes más comunes, que son el 14D3, que es el general, en el que está la mayoría, y tenemos el 14D8, que es el régimen simplificado, que también hay hartas personas que todavía están usando ese régimen, en donde dice que yo podría meter, por ejemplo, un gasto que se generó el año pasado, pero que yo lo pagué este año. Ya ahí es donde está como la diferenciación. Entonces, si pasa mucho que los primeros meses del año podría ser que me quedó, por ejemplo, el pago del arriendo del mes de diciembre, yo no lo logré pagar en diciembre, entonces lo pagué en enero. Entonces ese gasto yo lo podría meter en este ejercicio. Ya, pero la verdad es que lo más recomendable siempre es que sean ordenados, que vayan metiendo la información en el año contable en curso para que no generemos estas dudas, esta información que podría quedar corrida y podría ocasionar algún tipo de justificación extra frente al servicio de impuestos internos, ya que eso es lo que nosotros siempre queremos evitar. Y otra de las cosas muy importantes para que el gasto sea aceptado, esto es lo más importante sobre todo, es que se pueda acreditar con un fehaciente respaldo, ¿ya? Esto quiere decir que yo tengo que sí o sí tener la factura, la boleta, el contrato, porque puede ser que yo haya hecho un contrato de prestación y el acuerdo haya quedado pactado en este contrato, que pasa mucho, por ejemplo, en los contratos de arriendo, ya en donde basta con el contrato para poder validar ese gasto. Y en cuanto a las compras que yo realice, es muy importante que siempre tengan la factura o la boleta, ¿ya? Sabemos que las facturas por lo general caen todas al servicio de forma automática, podemos tener desde ahí el respaldo, esa información está en línea, no necesitamos hacer mucho, más que validar que realmente la factura que yo esté recibiendo corresponda a mi negocio, esté vinculada al giro, sea algo real, obviamente. Y pasa con las boletas que de repente se nos pierden porque no sabemos a lo mejor que sí las podríamos meter como un gasto de la contabilidad. Ya, entonces más adelante vamos a ver cómo la aplicación de Contabilis les va a ayudar a llevar ese orden con estos gastos que son pequeños, pero que si uno los suma, igual pueden ser sumas considerables. Así que para que también las tengan en consideración. Y como les decía, otro de los requisitos que son importantes es que este gasto sea vinculado al giro, o sea, a la actividad que estás realizando, y que sea un monto razonable. ¿Qué queremos decir con esto? Si yo estoy facturando poquito, no puedo aparecer comprándome una camioneta gigante o un camión gigante que no se pague con la operación del negocio y que se dispare mucho el tema del flujo de efectivo, porque si bien es cierto, yo me podría conseguir un crédito para financiar este gasto, porque puede ser una inversión a futuro, pero tiene que ser coherente y tiene que ser vinculada al giro y tengo que tener cómo justificarla. Eso es muy importante. Ya, bueno, estos son los requisitos a rasgo, yo se los resumí considerablemente porque esto está mucho detallado. Si a ustedes les gusta leer, si les gusta ver lo más técnico, pueden buscar la circular 53 del Servicio de Impuesto Interno y la ley 21210. También en el artículo 31 de la LIR, que es la ley de la renta, está ahí detallado lo que regula lo que son los gastos aceptados. Ya, si ustedes quieren ver como más detalle, lo más técnico, los invito a que puedan buscar este material porque ahí es donde van a encontrar más desarrollado todo esto. Ya ahí van a ver muchos ejemplos y como les digo, esto está muy resumido para que podamos ir a lo más práctico. Entonces, tenemos algunos ejemplos.
Esto para ya bajarlo, porque de repente sabemos que a veces decimos, entra la duda, ¿esto será o no será aceptado? Entonces aquí tenemos algunos ejemplos más prácticos del día a día, lo que nosotros vemos que recurrentemente nuestros clientes tienen. Entonces, aceptados todos los gastos que tengan que ver con marketing, todo lo que ustedes inviertan, publicidad, ya sea letreros, flyers, cuando pagan publicidad en redes sociales, eh, cualquier tipo de marketing que realicen, eso es aceptado, ¿ya? Porque se entiende que es necesario para que ustedes puedan hacerse conocidos y puedan realizar ventas en sus negocios, ¿ya? Entonces, todo lo que tiene que ver en esa gama es aceptado. También los gastos de contabilidad, todas las asesorías, la renta, el servicio mensual, todos esos gastos que uno incurre en asesorarse, ya sea también en el área legal, en el área laboral, que de repente toca contratar a algún especialista, cuando ya hemos crecido y necesitamos a alguien que nos ayude a preparar un reglamento interno, o cuando trabajamos con obras que tenemos que tener todas estas medidas de seguridad, todas esas asesorías que ustedes necesiten para que su negocio funcione, son gastos aceptados, ya para que también lo tengan claro. Otra de las cosas, dependiendo de los rubros que ustedes tengan, a veces hay que invertir en medidas de seguridad, sobre todo cuando uno trabaja en el rubro de construcción, que tiene que comprar algún implemento, trajes, necesitan los trabajadores tener ciertos zapatos especiales, todas esas cosas que tienen que ver con la seguridad, ya sea tanto tuya como dueño, como que tú trabajas en tu empresa y con tus colaboradores, todos tus trabajadores, todos esos gastos que tú incurras también son aceptados. También aquí entra, por ejemplo, si yo quiero poner un servicio de alarma, si quiero poner cámaras en mi negocio, si quiero pagarle un guardia, si quiero tener un perrito guardián, también podría ser un gasto aceptado, siempre y cuando ese perrito cuide realmente mi negocio, ¿ya? Y todos los gastos que deriven del cuidado de este animal también van a ser aceptados. Pero como les digo, siempre y cuando esté trabajando para mi negocio, ¿ya? No, aquí no se trata de que yo pueda ir y meter la factura de mi perrito, que es mi mascota, que está en mi casa, que nunca ha servido para ayudarme a cuidar mi negocio. Eso no tiene nada que ver. Es solamente si el animal realmente cuida el lugar. Ya se da mucho este tema de los animales en los rubros que tienen que ver, por ejemplo, con constructoras que, no sé, que tienen bodegas con materiales, que llevan perritos para que los cuiden, o también se da mucho la gente que vende autos, que tiene perritos, como que en eso va quedando, ¿ya? Porque cada vez también se ve menos. Porque ahora existen otras medidas que son más tecnológicas, que tienen que ver con las alarmas, con los guardias y otras formas. También tenemos como un gasto aceptado todo lo que tiene que ver con eventos para mi personal. Aquí entra, por ejemplo, la típica celebración de final de año, también cuando hacemos algún tipo de celebración para las fiestas patrias, si nosotros decimos vamos a celebrar el aniversario de este negocio y voy a hacer una fiesta para todos mis colaboradores, eso también es un gasto aceptado. También si yo como dinámicas tengo, no sé, cada cierto tiempo voy a llevar a todos mis trabajadores a un spa, por ejemplo. Eso también es aceptado siempre y cuando sea para toda la empresa. Esa es como la condición. Yo no puedo decir, voy a ir a un evento como dueño y voy a meter eso como gasto y no invité a ninguno de mis trabajadores. Eso no se puede, ¿ya? Pero sí se puede siempre y cuando este evento, esta celebración, esta actividad que se realice sea extendida para todos. Ahora que la gente no quiera participar es otra cosa, pero tú hiciste la invitación para que todos pudieran asistir. Ya en ese punto siempre tiene que existir evidencia, tiene que ser razonable. No nos podemos ir a Cancún y decir esto es un gasto de la empresa porque nos fuimos todos de vacaciones y trabajo solo, por ejemplo.
ahí no se justifica, es solamente cuando yo tengo colaboradores, tengo gente trabajando conmigo y decido hacer este tipo de actividades, ¿ya? También todo lo que tiene que ver con membresías, si yo suscribo alguna aplicación, ahora que se ocupan tanto las inteligencias artificiales, alguna membresía para pagar algún software que necesito para generar, no sé, puede ser afiches, estos de publicidad, hay tantas cosas que ahora están y todas las membresías son aceptadas siempre y cuando lo hagan bajo los datos de su empresa, ¿ya? Para que también lo tengan presente. Siempre tiene que estar asociado a mi empresa. También, otro de los gastos que aquí causa dudas y muchas preguntas son los vehículos. Los vehículos son aceptados siempre y cuando sean los aceptados por el Servicio de Impuesto Interno. Existe una lista, por lo general son las camionetas, los jeeps, vehículos de trabajo, no sirven los sedán, a menos que yo le pida una autorización al director del Servicio de Impuesto Interno y el director de la CERTE. La verdad es que de 100 que se envían, saldrán aceptadas unas 10, porque hay que justificarlo muy bien y te ponen muchas condiciones que después hacen que la gente desista, ¿ya? Pero también se puede intentar, siempre y cuando sea justificado. Entonces, si yo tengo un vehículo que es de los aceptados por el Servicio de Impuestos Internos, todos los gastos que genera este vehículo también van a ser aceptados. Patentes, mantenciones, la benzina, todo lo que tenga que ver con este vehículo va a ser aceptado. Otro de los gastos comunes que la mayoría de las empresas tienen son los consumos básicos. Aquí entra el tema de la luz, el agua, el internet, los celulares, que son como lo básico que uno debe tener para que mi negocio funcione. Aquí también entra la duda, ¿qué pasa si yo trabajo en mi casa? Ya, si ustedes están usando su domicilio particular y la tienen registrado en el Servicio de Impuesto Interno, pueden usar un porcentaje de este gasto. Ya no se puede usar el 100%, pero sí se puede usar un porcentaje. Entonces ahí eso igual me ayuda a poder ir rebajando el monto del impuesto a la renta, ya que eso es el objetivo finalmente. Y bueno, vamos a ver qué pasa con los gastos rechazados, estos gastos que uno los ve y dice, no, esto no se puede pasar. Aquí entra todo lo que tiene que ver con los gastos personales de los socios o dueños. Entonces, cuando un socio quiere meter sus vacaciones, en los gastos de su auto, de sus propiedades, eso no se puede aceptar. A menos que usted me diga que, por ejemplo, el gasto de la casa sí se puede porque yo tengo registrada esa dirección y trabajo en mi casa. Ya en ese punto sí, ahí se hace la revisión. Pero como siempre les decimos, tiene que estar justificado y tiene que ser coherente todo. Ya todo lo que tiene que ver con gastos personales, porque ustedes dicen, pucha, yo tengo un negocio y para algo estoy trabajando, no puedo utilizar la plata de mi empresa para pagar mis gastos personales, porque además yo no trabajo en otro lado, entonces yo vivo con esto. Eso se puede pasar a la contabilidad, pero bajo otra figura. ¿Ya? Siempre hay que tener muy claro, y esta es una de las cosas que más les cuesta a los emprendedores entender, que su empresa es una entidad aparte de ustedes. Ya, eso es como lo primero que yo tengo que tener súper claro. Entonces, todos los gastos de mi empresa son los generados para producir la renta o lo que ustedes se dediquen. Todos mis gastos personales son gastos míos que yo tendría que financiar por medio de un sueldo. Ahí se pueden crear un sueldo empresarial. O la otra figura que tengo yo para utilizar dinero de mi empresa, para pagar mis cosas personales, es que yo lo informe como un retiro. ¿Ya? Esas son las dos vías que yo tengo para pagar cosas mías con dinero de mi empresa, pero yo tengo que hacerlo a través de un retiro de utilidad de mi empresa o pagándome un sueldo. ¿Ya? Entonces ahí ustedes pueden gastar todos los dineros que quieran
ustedes tienen que ver cuánto es lo que necesitan generar. La verdad es que ponerse un sueldo es un muy buen movimiento que pueden hacer cuando ustedes son dueños de la empresa, porque esto les ayuda a tener un número claro que ustedes necesitan generar mes a mes. Si yo no me pongo un sueldo, voy a estar quizás vendiendo menos de lo que yo necesito para vivir, menos de lo que mi empresa necesita para cubrir sus gastos, los costos fijos. Entonces, si yo ya tengo claro que mi empresa necesita X cantidad de dinero para cubrir todos sus gastos, sus costos, y yo necesito X cantidad de dinero para vivir, entonces yo ya tengo un número en mente que debería vender mensualmente o debería intentar llegar a ese monto. ¿Ya? Entonces eso nos ayuda bastante a poder ordenarnos y no mezclar todo lo que es personal con mi empresa. Entonces, otro de los gastos rechazados, todo lo que tenga que ver con cohecho, actividades ilícitas, cuando uno compra cosas robadas o cosas sin factura, sin boleta, y las quiero meter a mi contabilidad, eso no se puede, ¿ya? Y sobre todo ahora que se está revisando mucho eso. También cuando se me ocurre meter gastos de vehículos que no están asociados o vinculados a mi giro, cuando yo quiero meter todos estos gastos que son vehículos sedán, porque en la práctica sabemos que muchas personas ocupan vehículos pequeños porque es más barata la benzina, la mantención, pero lamentablemente esos vehículos no están afectados por el servicio en primera instancia. Como les dije, uno siempre puede hacer una solicitud, lo puede intentar, pero ahí les van a pedir tener un registro del kilometraje, lo más probable es que les hagan poner el nombre, algún logo al vehículo que identifica a la empresa, y si ustedes cumplen esos requisitos, ahí van a poder meter todos esos gastos, pero si ustedes no hacen esta solicitud, todos esos gastos no son aceptados, ya para que lo tengan claro. También, cuando yo voy al supermercado y alguien me dijo, pide factura por todo, total, tú puedes usar toda esa factura. Eso es mentira, sobre todo ahora que se está fiscalizando bastante el tema de las compras en supermercados. No sé si se han dado cuenta que cada mes hay menos cajas en los supermercados disponibles para pedir factura. Se supone que las cajeras me tienen que preguntar qué me dedico. Y si, por ejemplo, yo tengo una empresa de asesoría, no tendría nada de relación que yo esté comprando carne, no sé, papitas fritas, cosas para comer, o pañales de la guagua. Eso no tiene ninguna relación. Entonces la cajera se supone que debería decirme que no me puede dar la factura. Sí puedo meter las compras de supermercados que tienen relación con mi negocio. Por ejemplo, todos los productos de cafetería, librería, si son necesarios, y artículos de aseo. ¿Ya? Eso sí pueden meterlo, y siempre y cuando sea vinculante a su giro. ¿Ya? Si no tiene relación, tampoco lo van a poder meter. La gente, por ejemplo, que tiene oficina virtual, no podría meter un gasto de aseo a su contabilidad. ¿Ya? Tampoco se justificaría tanto el tema de la cafetería, porque se entiende que no tienen un espacio físico registrado en el Servicio de Impuestos Internos para operar. Sabemos que están trabajando de sus casas, lo más probable, pero en la práctica no tienen un espacio físico, ¿ya? Así que eso no lo podrían meter. Distinto es si yo tengo una empresa funcionando y yo compro el cafecito, compro galletas porque tengo reuniones, quiero atender a mis trabajadores, a mis clientes que me visitan, eso lo pueden meter. Así que ahí tienen que tener esas diferenciaciones. ¿Qué es importante con el tema de los gastos? Siempre tener el control y el respaldo. Este punto es muy importante, como les decía, tiene que existir la factura, la boleta, y esto que ahora sobre todo se está revisando ya. Yo no sé si alguno ha tenido un caso de que le ha aparecido una factura a un proveedor observada, que se llaman los contribuyentes de difícil fiscalización. ¿Qué pasa cuando yo he tenido todos mis F29 presentados y no tenía ningún problema? Y el día de mañana me aparecen todos con X.
y es porque una de las personas que yo le compré, esa persona no pagó sus impuestos, entonces está en categoría de difícil fiscalización, que le llama el servicio. Yo me puedo defender frente a eso para que mi información tributaria se arregle y me vuelva a aparecer en verde todo, pero tengo que tener el respaldo. Tengo que tener la factura, en este caso estamos hablando de IVA crédito, así que ahí solamente nos sirve la factura, y tengo que tener el medio de pago. O sea, tengo que tener el cheque o la transferencia por el cual yo pagué esa factura. Si ustedes me dicen, no, es que la pagué en efectivo, la verdad es que ahí no se puede hacer mucho, lamentablemente. Porque la única forma de probar que este gasto es de verdad, esta factura es de verdad, es tener el comprobante de pago. ¿Ya? Así que es muy importante tener esa evidencia guardada, tener estos registros, sobre todo estamos hablando de facturas grandes, considerables, que podrían salir observadas en el futuro. Recuerden que el Servicio de Impuesto Interno puede revisar hasta 6 años. Entonces yo puedo haber tenido todo perfecto y justo pillaron a uno de mis proveedores que no pagó los IVA, que no presentó renta, y le observaron toda su contabilidad. Y eso nos perjudica. Hemos tenido muchos casos de gente que no ha podido demostrar que las facturas eran de verdad, y en esos casos lo que corresponde hacer es rectificar tu contabilidad sacando esas facturas. Nos evitamos todo ese problema si hubiésemos tenido el comprobante de pago. ¿Ya? Así que, sobre todo ahora que el tema del efectivo se está tratando de sacar del mercado, ahora con el tema de las transferencias, con los medios de pago electrónico, con todo esto, el efectivo se está desplazando. Entonces, si yo quiero demostrar que este movimiento es verdadero, tengo que tener el comprobante de pago. También, si yo dije, me fui de viaje a una capacitación y entonces voy a meter de gasto el hotel, las comidas que hice, el transporte, yo lo puedo hacer, lo puedo meter como un gasto siempre y cuando esa capacitación, esa reunión esté relacionada a tu negocio. Y como les decía, puede ser que yo me esté especializando en algo distinto, porque en el futuro tengo la intención de dar ese servicio. Recuerden que siempre está esa actitud de generar la renta, pero yo sí tengo que tener el respaldo. Entonces, en ese tipo de gastos, lo recomendable es hacer como un estilo de bitácora en donde ustedes guarden es la fecha del viaje, tengan los comprobantes de los pasajes, el comprobante del hotel, tengan ojalá algún certificado que estuvieran en esta capacitación o en esta reunión importante con el negocio, con el cliente, que a lo mejor por eso viajaron, pero ahí sirven los correos, fotos, reuniones, todo lo que ustedes puedan demostrar como evidencia se puede utilizar. Entonces ahí el respaldo es muy importante. Cuando ustedes están en una fiscalización frente a un funcionario, el gasto siempre va a ser aceptado cuando ustedes lo puedan defender. Si yo le digo, el funcionario empieza a revisar al cliente y me dice, oye, pero ¿por qué tiene estas facturas de restaurante? ¿O por qué aparece no sé, estos libros, estos cursos que están aquí con factura? Y yo la verdad no conversé con mi cliente, no tengo idea por qué metió esas facturas, no voy a poder defenderlo. En cambio, si yo interrogué a mi cliente, le pregunté y este cliente me dice, sí, que mira, yo estoy estudiando esto porque me va a servir para prestar este otro servicio, y aquí está como el respaldo. Yo voy a ir a pelear con el fiscalizador y el fiscalizador me lo va a tener que aceptar, ¿ya? Y ahí no me lo va a poder cuestionar. Pero si yo no tengo ningún tipo de respaldo, va a ser muy difícil. Sobre todo se da mucho este tema con las facturas cuando uno va a una comida con un cliente y no tiene como este respaldo. Y cuando son muchas, ya sabemos que hay negocios que requieren juntarse mucho con los clientes para cerrar los tratos. Pero si en el mes yo tengo 30 facturas de reuniones y no las tengo como asociadas a qué proyecto o a qué factura están relacionadas, es muy difícil de poder defenderlas en una fiscalización.
Entonces ahí el orden, el tener este asociado va a ser muy bueno para que puedan estar tranquilos. Entonces aquí cada vez que ustedes vayan a decir este gasto sirve o no sirve, lo primero que se tienen que preguntar es que si está relacionado con su giro. Ya esa es como la primera pregunta. Entonces, si es positivo, continúo con las demás. ¿Tengo el respaldo válido? Tengo la factura, tengo la boleta, tengo la transferencia cuando lo pagué. ¿Está pagado en el periodo o es algo que voy a pagar en el futuro? Quizás lo debería meter en el próximo periodo. O es algo que yo pagué hace 2 periodos, ahí no lo podría meter en esta contabilidad de este año. Ya recuerden que es cuando lo pago. Y es razonable en monto y forma. ¿Ya? Esto es muy importante también, porque si yo estoy facturando poquito, no tengo utilidades, tengo una pérdida tributaria arrastrándola por años y sigo generando gastos, la verdad que eso no es razonable. Se supone que si yo tengo un negocio es para ganar dinero. Ya, si yo ya tengo más de 3 años, 4 años que voy arrastrando pérdida, no le puedo seguir metiendo gastos a mi empresa. Eso también es muy importante. Mucha gente sale llamada a fiscalización porque traen unas pérdidas gigantescas que de verdad ni uno puede justificar. Ya, entonces, en esos casos es porque metieron todo a gasto nomás lo que vino y a lo mejor no facturé todos los servicios o no sé, pues tuve una pérdida, un robo, ahí yo podría justificar una pérdida grande. Si se me quemó el local y perdí toda mi mercadería, yo lo podría justificar porque voy a tener los informes de los bomberos o la denuncia, cosas así. Pero cuando una empresa viene arrastrando una pérdida de tanto tiempo, y la verdad es que si yo lo veo, no lo puedo justificar, ahí es donde la cosa se complica un poco. ¿Ya? La verdad es que un funcionario del Servicio de Impuesto Interno con mirar ciertos puntos o un contador, al ver un balance, uno sabe al tiro que el cliente quizás no está facturando todo lo que debe o no tiene este orden para poder, quizás está comprando de más o quizás está vendiendo muy barato y no está cubriendo ni siquiera sus costos fijos. Entonces ahí hay que entrar a evaluar y saber por qué viene arrastrando tanta pérdida, ¿ya? Hay mucha gente que cree que tener pérdidas es bueno porque no paga impuestos. Pero la verdad es que ese es el peor escenario, porque una empresa que es rentable y que demuestra un crecimiento siempre va a tener que pagar un poco de impuestos. El tema es hacerlo de manera inteligente, planificada y que sea coherente con lo que estamos realizando. ¿Ya? Entonces, aquí como les decía, que con estos cambios que ya llevan tiempo, un gasto que no me va a generar una renta inmediata puede ser aceptado. Aquí es donde yo les decía, si yo quiero hacer una exploración y me voy de viaje para conocer cómo la industria se está moviendo en otro país, el mismo proyecto que yo tengo acá, cómo lo aplican en otro país. Eso se da mucho, se hace mucho. Y puede ser que yo vaya y me dé cuenta que nunca lo voy a lograr acá porque es muy caro, porque no está la maquinaria. Aún así, esto va a ser aceptado, ¿ya? Porque tiene la intención de generar en algún momento algún tipo de ingreso. También lo que tiene que ver con la fidelización de los clientes. De repente toca invertir un poquito para mantener a nuestros clientes felices, que le voy a mandar un detallito, pero esos clientes puede ser que igual se me vayan, ya no me va a asegurar que el cliente se mantenga en el tiempo. Pero yo hice el gasto con la intención de que este cliente se quede y siga generando ingresos para mi negocio. Como les decía, muy importante el uso de las transferencias, cheques que sabemos que ya muy pocas personas los utilizan, pero yo sé que sobre todo en el mundo empresarial todavía se ocupan. Y los pagos electrónicos. Si ustedes tienen esos comprobantes, vamos a poder defender esos gastos. Si yo pagué con efectivo, ahí la cosa se pone difícil. ¿Ya? Y otro punto importante
que tiene que ver con esta conciencia de que mi empresa es un ente distinto. Todo lo que tenga que ver con movimientos de mi empresa, yo lo debo pagar con la cuenta bancaria de mi empresa. Ya no tengo que utilizar mi cuenta personal. Sabemos que esta también es una práctica, sobre todo en las personas que están recién partiendo, que se da mucho, ¿ya? Ahora, en la actualidad, es súper fácil abrir una cuenta para tu empresa. Antiguamente había que presentar un montón de papeles y había que tener una antigüedad, había que demostrar que uno era rentable para el banco para que te abrieran la cuenta, pero en la actualidad, hoy por hoy, es súper fácil, hay un montón de opciones, hay cuentas de chequeras electrónicas que le llaman, que sirven para gestionar estos pagos, ¿ya? Para recibir los pagos de mis clientes y para yo pagar todo lo que sea gastos de mi empresa. Todo lo que yo tenga que pagar por mi empresa tiene que salir de la cuenta empresa. Y les digo esto porque con el tema de las transferencias que ahora están revisando, muchas personas van a salir llamadas a fiscalización porque en su cuenta personal están recibiendo todos los pagos de su empresa. Si ustedes al realizar como el checklist de su cuenta no logran calzarlo con lo que facturaron, ahí van a podría ser que estén en un problema. Pero si yo lo tengo ordenado, yo tengo súper identificado los pagos que he recibido, están asociados a una boleta, una factura, me debería quedar tranquilo. Pero como les digo, la práctica, el buen uso es que se ocupe la cuenta de la empresa, ¿ya? Así que si todavía no tienen una cuenta empresa, vayan a abrir una y traten de ordenarse. Estamos a final de año, es una buena época para partir este próximo año ordenado, con todas estas cosas claras. Así que esa es la forma correcta y lo que se está fiscalizando. También, si yo soy ordenado en todo esto, va a hacer que su negocio funcione y puedan tener respaldados, puedan tener esta seguridad de que no la están embarrando, como se puede decir, porque a lo mejor por desconocimiento estaba haciendo las cosas mal, estaba metiendo un gasto que a lo mejor no debería ir. Entonces, ahora con esta información que hemos bajado, que hemos tratado de explicar, ustedes van a tener esta seguridad de que están haciéndolo bien, que no van a tener problemas y que van a poder hacer crecer su negocio, porque eso es lo que nos interesa a todos. Aquí también les voy a mencionar algunos errores frecuentes que uno ve cuando toca asesorar. Y como les decía, muchas personas meten sus gastos personales como gastos de la empresa. Ahí no hay cómo justificarlo. Es súper difícil y como les decía, la forma correcta, si yo digo, yo necesito vivir con esta empresa, me tengo que pagar mi sueldo o tengo que hacer un retiro. Esa es la forma correcta, ¿ya? También, como les decía, este tema de las facturas de supermercado, porque yo vi en la tele, porque el vecino me dijo que compraba todo con factura y nunca tenía problemas. Puede ser, porque antiguamente no se fiscalizaba tanto, pero en la actualidad se está fiscalizando bastante, incluso cuando uno ahora ingresa al registro de compra y ventas, te aparecen mensajes que estás teniendo compras del supermercado, que quizás no deberías incluirlas, que tienes que revisarlas si corresponde o no, y si no corresponde incluir, uno las tiene que clasificar. Entonces se están haciendo estos cruces y de verdad están súper en línea. El Servicio de Impuesto Interno está utilizando inteligencia artificial, algo que a lo mejor se demoraban años en revisar antes. Ahora con todas estas declaraciones nuevas y con esta inteligencia se demoran muy poquito en detectar estas diferencias. Como les decía también, no respaldar los gastos con contratos, boletas o comprobantes de pagos, ¿ya? No sirve hacer un papelito a mano y decir, es que yo le pagué al jardinero y el jardinero no me hizo la boleta, yo le voy a hacer un comprobante. Eso no sirve como respaldo. ¿Ya? En esos casos siempre existe la opción que como empresa yo le pueda emitir una boleta de prestación de terceros, que es como una boleta de honorarios, pero como la persona no tiene iniciatividades, yo la emito por él. Ya esa opción también existe, para que puedan respaldarlo. También esto de evitar acumular gastos atrasados, ¿ya?
nos pasa mucho, tenemos muchos clientes que esperan a final de año para enviar y empezar a subir sus gastos al portal. ¿Ya? Entonces al final después es frustrante para ustedes porque tienen que subir toda la información de una y para su contador también que tiene que revisar de 200, de 500 gastos a final de año, siendo que yo lo podría haber ido subiendo durante el año y eso también me va a ayudar a tener una claridad de cómo va mi negocio mensualmente, porque si yo dejo todos estos cálculos cuando solamente queda un prebalance o viene la renta, la verdad es que se acumula bastante el trabajo y podemos optimizar esto y para que no sea un desafío para todos, porque de verdad yo sé que es una lata estar subiendo todos los gastos a final del año todos juntos. Y a veces también no sabíamos y subimos cosas de más, el contador lo empieza a rechazar, me enojo porque me perdí tiempo, estuve toda la tarde subiendo cosas y me las rechazaron. Pero ahí yo les voy a mostrar dónde pueden ver lo que les sirve o lo que no, para que también no estén trabajando el doble y no estemos perdiendo tiempo. Como les decía, en el caso de contable, nuestra plataforma permite subir distintos gastos, pero a veces nos pasa que, por ejemplo, a clientes que nosotros les llevamos el proceso de remuneraciones, nos empiezan a subir las liquidaciones. Y la verdad es que para nosotros eso no es necesario porque ya las tenemos en nuestro sistema. Distinto es si ustedes llevan el proceso de remuneraciones por fuera, que no es lo recomendable, pero en esos casos sí tienen que enviarnos la información. Pero si nosotros le llevamos su proceso, no es necesario que nos suban eso. También otro error que hemos visto en la plataforma es que nos suben las facturas de compra. Y las facturas de compra ya están en el sistema también porque nosotros las obtenemos del Servicio de Impuestos Internos. Entonces, si ustedes vuelven a subir la factura, se las vamos a rechazar porque ya la tenemos considerada y no podemos duplicar gastos. ¿Ya? Entonces, esas cosas también tenemos que tener claro qué subo, qué no, y aquí les va a servir eh, el detalle que sale en el portal de contables. Pero antes de irnos para allá, vamos a ver estos gastos que todavía tengo dudas, no sé si lo puedo subir o no. Entonces aquí vamos a ser más específicos todavía. Gastos aceptados, todo lo que tiene que ver con hipotecas, siempre y cuando la propiedad esté en nombre de su empresa, ya el dividendo se puede usar como, o sea, el dividendo como tal no es un gasto, pero el interés que genera el dividendo sí. El arriendo sí es un gasto. Los gastos comunes o no sé, pues a veces uno tiene un local y en el local igual uno le paga una mensualidad para administración, eso también se puede rebajar. Los gastos de internet, de luz, de agua, teléfono, el gasto de la patente que yo estoy pagando en la municipalidad también se puede. Las contribuciones cuando son de la propiedad que yo ocupo para mi negocio, que coincida con la dirección que yo tengo registrada. Ya, porque aquí también se malentiende, pues yo sé que hay muchos que trabajan en su casa, pero tienen oficinas virtuales. En ese caso, no puedo meter las contribuciones de mi casa, ¿ya? Pero si yo tengo la dirección registrada en el Servicio de Impuestos Internos, sí la puedo meter como un gasto. Y todo lo que tenga que ver con las mejoras y mantenciones del lugar donde yo estoy funcionando. Y nuevamente les recuerdo que tiene que estar registrada la dirección en el Servicio de Impuestos Internos. Yo también podría tener sucursales si voy creciendo, pero tiene que estar registrada, ya para que pueda ser aceptado. También tenemos todos los gastos de vehículos, recuerden, vehículos aceptados por el Servicio de Impuestos Internos, los gastos de estacionamientos, siempre y cuando tenga un vehículo aceptado, todo lo que tiene que ver con movilización, Uber, el cargo de la VIP, eso si ustedes lo guardan y lo van subiendo también se puede usar, siempre y cuando tenga relación con mi negocio. No voy a poner el Uber que usé para irme de fiesta, por ejemplo, pero sí el Uber que usé para ir a una reunión o para enviar un producto, no sé, ahí tienen que ir bien. La alimentación también es aceptada. Si yo invito a comer a algún cliente, algún
¿cómo se llama? O yo tengo que comer afuera porque justo tuve que ir a una reunión y no alcanzo a ir a comer a mi casa, paso a comer algo, eso también lo pueden usar como un gasto. Pero recuerden que tiene que estar como justificado. Por ejemplo, restaurante tanto está asociada a la reunión tanto, y esto se facturó o no se facturó porque no llegamos a acuerdo, pero había la intención de. Pero yo tengo que tener ese detalle. Lo mismo a las celebraciones. Recuerden, todo lo que sea celebración en cuanto a empresa, cuando sea abierta a todo el personal, es aceptado. El activo fijo sin factura. Cuando yo voy y compro un activo usado y que ya puede ser que la persona que me lo esté vendiendo no tiene inicio de actividades, entonces yo voy a la notaría, hacemos un contrato de compra y venta, eso también lo pueden poner como un gasto, ¿ya? Y todo lo que tiene que ver con los intereses de préstamos que ustedes estén pagando a nombre de su empresa, eso también es un gasto. Las pérdidas de inversiones, si yo tengo fondos mutuos, depositados a plazo y me fue mal y en vez de ganar dinero perdí, eso también es un gasto, solamente la pérdida. Y el interés, si yo gano, es un ingreso para que también lo tengan presente. Eso se está fiscalizando y si ustedes tienen este tipo de inversiones, este tipo de movimientos, tienen que avisarle a su contador porque algunas rentas quedaron ahí observadas porque no teníamos toda la información disponible y nos enteramos después, cuando ya la renta estaba observada. Entonces, todas esas cosas ustedes tienen que ir informándosela a su contador. Todos los servicios contratados, como les decía, servicios de guardia, servicios contables, abogados, alguna asesoría específica, todo eso es aceptado. Y los imprevistos que tienen que ver con que, no sé, pues tienen el vehículo, por ejemplo, a nombre de la empresa, y el vehículo se le pinchó un neumático, lo tuve que llevar en una grúa, tuve que cambiarle la rueda, todo eso es aceptado. Y cualquier imprevisto que tengan en su empresa, pero recuerden, siempre tiene que estar relacionado al giro. Y aquí, si ustedes llevan, las consultas las vamos a dejar al final, ¿ya? Ya estamos casi terminando, para cerrar la idea. El control de gasto nos ayuda a tener una planificación tributaria legítima y correcta para que estemos haciendo las cosas bien. En la actualidad se están fiscalizando estas planificaciones tributarias que van por el lado de la evasión, de la ilusión de impuestos. Hay un set de esquemas tributarios que se llaman, y si el Servicio de Impuestos Internos determina que yo estoy haciendo uso de alguno de estos esquemas tributarios, podría tener sanciones, ya tanto de multas y todo, incluso cárcel. Está súper complicado, entonces por eso es muy importante que todo lo que estemos metiendo como gasto a la empresa siempre tenga esta relación. Si somos ordenados, vamos a pagar menos impuestos porque vamos a bajar ahí el monto de la base imponible, que es la que calcula el pago de impuestos. Tenemos menos riesgos de fiscalización y mejoramos nuestra gestión. La idea en una empresa es nunca ser fiscalizado por el Servicio de Impuestos Internos. Ese es el mundo ideal. Ya podemos trabajar, podemos llevar años funcionando y jamás haber sido revisados por el servicio. Pero si nos equivocamos o si al Servicio de Impuestos Internos se le activa alguna alarma por ahí, podríamos ser llamados a fiscalización. Pero si lamentablemente llega a esta etapa, si tenemos todo ordenado y podemos defenderlo, vamos a salir victoriosos. Tampoco le tengan miedo a la fiscalización, ¿ya? Pero siempre y cuando sean ordenados, no estén metiendo cosas que no tienen que ver. Y bueno, por supuesto, tengan la asesoría, porque yo sé que hay mucha gente que se espanta cuando le llega un correo de impuesto interno, el hecho de le tienen miedo al servicio de impuesto interno, pero la verdad es que no hay que tenerle tanto miedo. Son complicados, a nosotros nos dan dolores de cabeza a diario, pero si lo tenemos ordenado y lo podemos justificar, no va a haber ningún problema. Y como les mencionaba, si ustedes son clientes de Contable, tienen acceso a la plataforma de Contable. Espero que todos la estén utilizando, le saquen el provecho. Siempre estamos trabajando en esta plataforma para
darles mayor detalle de sus negocios, de sus gestiones, y el módulo que más se utiliza es el tema de los gastos, ¿ya? Porque aquí ustedes pueden subir sus gastos. Aquí, como les marqué, tienen que ingresar el gasto, hay un link donde pueden ver todos los gastos que pueden rebajar, que es como básicamente lo mismo que les mencioné en esta charla, y ahí van a encontrar el detalle. Ya si ustedes dicen, no, tengo este gasto de una asesoría, no sé si corresponde o no ingresarla, pueden ir a ese link y ahí les va a salir el artículo que creamos donde está detallado todo esto. ¿Ya? Cuando suban el gasto, tener el respaldo, clasificarlo a la cuenta que es, y muy importante, si por ejemplo yo estoy subiendo un comprobante de Transbank, porque sabemos que muchos negocios no nos dan la boleta, nos pasan el comprobante, lo ideal es que ustedes le puedan escribir arriba de ese comprobante de qué es. Por ejemplo, artículos de oficina, ¿ya? Porque sabemos que el comprobante en sí no trae este detalle. Entonces después cuando ustedes suban la foto, el contador cuando lo revise va a decir, ah, ya, es de esto. Porque a veces nos pasa que no suben los comprobantes, no le ponen ningún detalle y el contador se los va a rechazar. Y después se enojan porque está rechazado, pero la verdad es que si no tenemos el detalle no lo podemos aceptar. ¿Ya? Así que eso, ahora vamos a ir a las preguntas. Yo sé que es harta información. Ernesto Ortiz por acá. ¿Sí? Bueno, yo soy cliente. Una de las dudas que tengo es que los gastos de movilización de benzina ¿se pueden acreditar si no son vehículos de la empresa? Ahí hay que ver bien la Pues, figura, porque el vehículo, ¿de quién es? ¿Es de un trabajador? ¿Es tuyo un personal? socio. En esos casos, si es del socio, no se puede meter directamente a la contabilidad. ¿Ya? Lo que se recomienda es que si tú eres socio y tienes un sueldo empresarial, se puede poner un bono de movilización. Entonces yo digo, ya todos los meses estoy usando 100.000 pesos en benzina porque me voy movilizando a los clientes, entonces puedes poner ese gasto como un bono, ¿ya? Esa es la forma de poder meterlo y tenerlo considerado. Pero directamente no se puede. Tienes que verlo. Vehículos que son sedanes pueden ser inscritos a nombre de la empresa, independiente de que no se acredite su gasto, pero sí pueden ser vehículos de la empresa o no. O tienen que ser vehículos tipo camioneta o furgones, solamente los No se vehículos de la empresa. debe pedir una autorización, pero en esa autorización, si te sale positiva, te van a pedir que lleves una bitácora del vehículo para demostrar que lo estás usando para la empresa solamente y que tenga publicidad y que le pidan un montón de requisitos que la verdad mucha gente desiste, ¿ya? Ya vale. Entonces, Ya. en esos casos, conviene más ver la opción de un bono o hacerlo de otra forma. Ya, vale, esa era mi pregunta, gracias. Maggie, había una pregunta en el chat de las ¿Ya? primeras sobre si se podía añadir un Jeep a la empresa y reconocer los gastos propiamente tal. O sea, sí, el Jeep como tal es un vehículo de los aceptados, pero tienen que ver bien la letra chica, que no me acuerdo ahora las características como tal del vehículo, pero por ejemplo, no podría ser estas camionetas monstruosas grandes eh, como un aceptado, ¿ya? Pero sí la mayoría pasa, tienen que fijarse bien qué dice el padrón del vehículo, porque a veces uno dice tengo un Jeep, pero en su padrón dice que es una SUV, y las SUV no están aceptadas, ¿ya? Así que sí, pero si dice Jeep, podría ser un vehículo aceptado. Igual después le pueden preguntar a sus contadores más detalle respecto si lo pueden o no